Café con Yara, un programa dedicado a la motivación y superación personal, donde nuestros invitados nos van a contar detalle a detalle todo lo que han tenido que atravesar hasta llegar a inspirar a otros. Tal es el caso de mi querida invitada el día de hoy. Ella es amiga de nosotros de la casa y realmente es una persona inspiradora. Ella es comunicadora social y es la persona que está detrás de Fractum Art Studio. Se trata nada más y nada menos que de Samantha Martínez. Gracias. Gracias, ya. Sí, pero antes también me gustaría que nos dieras tu Instagram para que los seguidores puedan seguirnos. El mío es Yarasai Oficial y sigan a nuestra casa @TNO Radio. La verdad yo tengo mi Instagram personal, pero de trabajo siempre uso el de la empresa que es de Fractum Art Studio. Ok. Vamos a dar inicio a este programa. Samantha, cuéntanos, porque sé que eres la esposa de un fotógrafo estrella que es Tony Iorio. También tuvimos una entrevista con Tony, algo que ha sido para mí maravilloso, Sí. porque, bueno, es una persona que realmente siempre me ha como inspirado y sobre todo que me ha transmitido confianza a la hora de tomarnos fotos. Pero, Samantha, cuéntame, ¿qué es lo más complicado de trabajar con tu pareja? No, realmente trabajar con mi pareja desde un principio, o sea, nosotros inicialmente fuimos socios en otra empresa, ¿ok? Que la continuamos aún, que es una imprenta, y allí entendimos, la misma relación fue haciendo que la dinámica nos entendiéramos súper bien, o sea, tenemos reglas muy marcadas dentro de la relación que ayudan a que obviamente nos podamos entender muchísimo más fácil. Sabemos lo que se permite y lo que no se permite, eso es súper importante en la comunicación. Y tenemos 12 años juntos, entonces claro, llega un punto donde ya solamente con verte entiendes lo que la otra persona te quiere decir, ¿no? Pero sí, tenemos reglas muy marcadas, como por ejemplo, en la casa no se habla del trabajo, ¿ok? Y en el trabajo no se habla de la casa, a menos de que sea estrictamente necesario. De hecho, es muy cómico porque a veces tienes situaciones en tu hogar, no sé, cualquier cosa que pase, y yo no le hablo. Que él a mí siempre me habla, pero yo no le hablo. Entonces, de repente yo no le hablo. Y llegamos a la oficina y, chama, o sea, nos hablamos perfectamente y no pasa nada y la comunicación fluye, o sea, como si nada estuviera pasando. Dentro del trabajo no tenemos problemas, o sea, no pasa. Pero es porque ya nos entendemos y creo que eso es como lo principal, la comunicación. Claro, y qué importante, ¿no? Tener una buena comunicación con tu pareja, que además también es tu socio. Sí. Realmente, bueno, es algo que yo los admiro bastante a los dos, porque sí. no es algo que sea fácil. No. Samantha, cuéntame un poquito más de ti, porque tal vez abrí la pregunta por lo de Tony. Pero, ¿quién es Samantha Martínez y cómo llegas a este mundo audiovisual? Fíjate, inicialmente lo conversamos hace poquito. Cuando estaba súper pequeña, yo vivo en una organización donde hay mucha gente, pero es muy, muy segura. Y entonces yo me le escapaba de la casa a mi mamá. Y mi mamá me decía, cuando yo ya regresaba, me regañaba, me decía, ¿dónde andabas tú? No sé qué. Y yo le decía, mamá, yo estaba cubriendo el reportaje. Porque tú sabes que la vecina, a ver si la vecina peleó con su esposo, no sé qué más, o sea, y le echaba todo el cuento. Entonces mi mamá decía que yo desde chiquita era como súper chismosa, o sea, como que me encantaba demasiado saber todo, conocer todo. Alguien llegaba a mi casa, yo le preguntaba de qué estudiaste, qué edad tienes, dónde vives, cuántos hijos tienes, o sea, era como que entrevistaba a todo el mundo. De allí entendimos que obviamente me gustaba muchísimo la comunicación y que yo quería ser periodista. O sea, lo que yo quería hacer realmente era periodista así de micrófono, o sea, así, buenos días, buenas tardes, así. Luego la misma carrera, las personas que conoces, el mismo medio te va llevando a lugares donde no pensaste nunca que ibas a estar. Después me gustó muchísimo el audiovisual, yo estudié comunicación y entré en HBO, que es una carrera, una empresa súper importante audiovisual en el mundo entero. Para mí eso fue un logro súper importante, era productora para ellos en Latinoamérica teniendo, no sé, 19 años, o sea, era súper, súper joven. Y bueno, allí lo fui trabajando hasta que conocí a Tony. También había abierto antes mi empresa propia, o sea, siempre lo mío ha estado relacionado con la comunicación.
Wow, la verdad es que me encanta. Me encanta que hayas iniciado tu carrera con uno de los más grandes, como es HBO. Sí. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia allí? La verdad, a nivel profesional fue súper gratificante porque estaba haciendo lo que me gustaba hacer, ¿no? Y yo pienso que obviamente eso es lo más importante porque te haces muy, muy feliz estar en un lugar donde tú nunca te lo imaginaste. O sea, porque aparte no fue como que yo deseé estar allí, sino que, no sé, el destino me puso allí y me encantó. Pero a nivel profesional me sentía muy bien, pero todavía sentía como que me faltaba algo. O sea, es como, fue muy loco porque era como estar en el lugar de tus sueños, pero al final sentía que algo faltaba, ¿no? Y yo siento que lo que me faltaba era independencia. Okay. Y eso lo entendí luego. O sea, cuando yo me voy de allí, entiendo que lo que a mí realmente me hacía feliz era obviamente comunicar, producir y todo lo que hago hoy en día, pero siendo independiente, o sea, haciendo lo que yo quería hacer en el momento que yo lo quería hacer, con quien yo lo quería hacer, y que no fuera obligado. Y hoy en día esa es como mi premisa. O sea, si yo trabajo con alguien es porque esa persona me cae bien, me gusta, hay empatía, siento que tenemos algo en común. Si no, procuro no hacerlo, porque no me hace feliz y no me trae nada positivo. Claro, qué importante ese consejo que nos estás dando porque, bueno, obviamente haces las cosas bien cuando realmente te apasiona y te desenvuelves de una manera espectacular. Pero realmente, ¿cómo has hecho tú también? Porque me estás comentando que dejaste HBO. ¿Cómo haces para, por ejemplo, dividir tu tiempo, ya que estás trabajando de manera independiente, con tus otras ocupaciones? Porque tal vez eso a veces es como un poco complicado. Sí, aprendí con el tiempo que tienes que pedir ayuda. Es súper importante no creer que puedes hacer todo tú, sino tener como una red de apoyo que te permita delegar ciertas cosas y al final poder enfocarte en lo que realmente quieres hacer. A veces nos pasa a las mujeres, y esto es un consejo muy personal, que nos casamos o tenemos una pareja o vivimos con alguien y queremos ser perfectos en el hogar y perfectos también en el trabajo. Y la verdad es que en estos tiempos modernos la mujer hace tanto como el hombre. Entonces yo me sentía, no porque Tony me lo hiciera sentir así, sino fue una exigencia personal al inicio de mi relación. Yo sentía que tenía que ser perfecta en mi trabajo, perfecta en la casa, que todo tenía que estar perfecto y que todo lo hacía solamente yo. Y llegó un momento que colapsé y eso me hizo inmensamente infeliz. ¿Dónde estuvo el tema? En que yo lo pude conversar. O sea, yo pude conversar con mi entorno, lo que me estaba pasando, y pedir ayuda. Entonces en ese momento contraté a una persona que me ayuda en la casa, Tony y yo nos dividimos las cosas en el trabajo y en el hogar a igual, el tema económico es igual, es decir, llegó un punto donde tuvo que surgir esa comunicación para que todo pudiera estar en equilibrio, si no hubiera sido imposible. Claro, porque bueno, tal vez yo ahorita ya tocando un poquito el tema energético, realmente, y es verdad, o sea, a veces, tal vez ahorita en esta época, no, que las mujeres tenemos que ser casi que superhumanos. Sí. Y realmente no es así porque la energía femenina, de hecho me encargo de leer eso porque es la que recibe. Y hay un punto en que te sobreexiges tanto, o sea, te lo comento porque a mí me ha pasado, de que ya hay un punto en que te agotas. Es correcto. Te agotas. Y tienes que pedir ayuda. Tienes que pedir ayuda y entendí y le hice entender también a mi entorno que si yo no era feliz, no iba a ser feliz a mi entorno. Era imposible. Porque en este momento yo soy como el centro de mi hogar. Entonces si yo soy el centro de mi hogar, soy quien mantiene todo alrededor, no solamente económicamente, sino también energéticamente. Si yo no estoy bien, nada en mi entorno iba a estar bien. Yo comienzo a enfermarme, comienzo a tratar mal a las personas, comienzo a no querer hacer nada. Entonces yo llegué a un punto donde entendí que si lo que yo no estaba haciendo, o sea, lo que yo estaba haciendo no me hacía feliz, lamentablemente ese no era el lugar y tenía que irme o tenía que cambiar lo que estaba pasando. Entonces parte de mi evolución fue esa, o sea, de poder entender que tienes una red de apoyo y que tienes que voltearte y pedir ayuda. O sea, mira, yo con esto no puedo, y eso no te hace sentirme, o sea, no te hace menos ni hace que seas menos capaz, todo lo contrario. O sea, poder entender
Y aceptar que necesitas ayuda es muy, muy valiente también. Totalmente, porque no, no somos de hierro y realmente, bueno, por ejemplo, el pedir ayuda a mí es algo que particularmente me ha costado. O sea, ¿tú en qué momento te diste cuenta como que no, ya, o sea, tengo que pedir ayuda? ¿Y fuiste con un psicólogo o lo conversaste con alguien? No, en algún momento hubo como un cambio bien importante. Aparte que también vivimos en un país donde todo es cambiante, ¿no? Entonces no solamente como que estás en tu trabajo y haces lo que te corresponde, y estás en tu hogar y haces lo que te corresponde, y estás en la relación, que es un trabajo también, y haces lo que te corresponde, sino que también estás en una situación país donde en esta fecha que te estoy hablando era, no sé, 2017 tal vez, que no había nada en el país, o sea, hacía falta papel toalé, hacía falta todo, y era también un trabajo, ¿no? Entonces, no fui a psicólogos ni nada, solamente que llegó un punto que colapsé. Entonces me empecé a enfermar y fui al médico, y el médico me dijo, Samantha, tú tienes una depresión clínica. Y yo le dije a Tony, este doctor no sirve. Porque cómo me va a decir que tengo una depresión clínica si yo estoy feliz todo el tiempo, estoy trabajando, hago todas mis cosas, no sé qué, o sea, obviamente eso no es cierto, o sea, este señor está mal. Después él me explicó lo que eso significaba. Okay. Me dijo, mira, hay gente, Samantha, que está deprimida y tú las ves y ni siquiera esa misma persona lo sabe, y es lo que te está ocurriendo a ti. Y de repente un día viste a Juana hoy feliz de la vida, y en la tarde o al día siguiente te dicen, mira, no, se lanzó en el metro. Tú dices, pero ¿cómo es eso? Si yo ayer hablé con ella y estaba perfecta, y estaba todo bien. Y resulta que esa persona estaba pasando por un proceso que no es solamente anímico, el tema de la depresión, sino también es un tema químico dentro del cuerpo, ¿no? Es un tema hormonal, o sea, es la combinación de todo, y a lo mejor ella estaba pasando por eso y lo sabía ocultar muy, muy bien, pero en su interior estaba mal. Eso era lo que a mí me estaba ocurriendo. Yo estaba sobrecargada de trabajo en exceso, no solamente hablando a nivel laboral, sino yo tenía que trabajar muchísimo en mi hogar, que estaba iniciando con Tony, y en mi relación con Tony. Él es un hombre sumamente inteligente, él es un hombre muy espiritual, yo soy mucho más terrenal. Entonces combinar esas dos personalidades es muy difícil, porque yo tengo que ponerme siempre en su lugar y tengo que tratar de que él siempre se ponga en el mío, para que él también entienda mi posición. Tengo un carácter súper fuerte y pudiera verse como que soy inflexible, y resulta que lo que trato es de no negociar tanto mi posición, porque considero que es la correcta, ¿no? O sea, cada quien cree. Entonces en ese momento me di cuenta que tenía que trabajar en eso, y que yo no podía sufrir de una depresión clínica jamás en la vida, no me lo podía permitir. Claro, y empecé a hacer terapia del sueño, sobre todo, que era lo que más me estaba afectando. Nunca quise tomar medicamentos, no quise alterar mi organismo no me gusta mucho tomar medicamentos, ni pastillas, ni nada. Entonces me lo traté, hice un trabajo junto con Tony y junto con mi familia, que es lo que te digo, pues, o sea, tener una red de apoyo importante y hacerle entender a los demás que lo que me estaba pasando, hablarlo abiertamente. Y otro consejo, otro que me funcionó muchísimo y que también te va a servir a ti para siempre, okay, es que al igual que te dije ahorita, que en el trabajo no trabajes con alguien que no te guste, no hagas nunca nada que no te guste. O sea, ojo, una cosa es malcriadez y otra cosa es que no me gusta, ¿no? O sea, tiene que haber algo que tú digas, mira, no quiero trabajar con Samantha porque ella me hace sentir de tal forma. Capaz tú lo hablas conmigo y yo te digo, ok, vamos a cambiarlo, lo podemos negociar. Pero si tú ves que eso no cambia, no tienes por qué estar allí, porque hay millones de sitios más donde a lo mejor tú sí encajas y donde sí te vas a sentir bien. Eso pasa en el trabajo y pasa también en el hogar. Yo tenía una figura muy tóxica dentro de mi hogar, de quien tuve que salir, porque con todo el dolor de mi alma, porque no me hacía feliz. Entonces yo tuve que rebelarme contra eso, okay, para poder evolucionar y para poder ser quien soy hoy en día. Entonces todo eso fue en conjunto, o sea, todo fue combinado. Ojo, yo salí de esta persona antes de conocer a Tony, mucho antes de conocer a Tony, pero cuando lo conozco a él, me doy cuenta de que realmente
no quiero tener ningún tipo de comunicación con esa persona. Claro. Porque Era un ambiente muy tóxico, ¿no? era un ambiente muy tóxico. ¿Y cómo cómo te das cuenta de que realmente ya estabas en una relación tóxica? Porque hay muchas mujeres que lo están y tal vez son muy permisivas o no sé, no se dan cuenta. Mira, la relación tóxica que yo tuve, la pude identificar desde que tuve conciencia, Wow. porque yo lo vivía en mi hogar. Es decir, mi hogar era un hogar que aparentemente era muy muy feliz, porque mi mamá lo hacía así, o sea, hacía que eso funcionara de esa manera. Pero realmente no era así. Entonces yo a los 6 años me rebelé contra eso. O sea, yo le dije a mi figura paterna, le dije, si tú eres así con todo el mundo, chévere, pero conmigo no. Yo entiendo con palabras, no con golpes. Así que te voy a agradecer que por favor, a mí en particular, me hables, porque yo entiendo con palabras. Entonces, claro, ya eso viene de mi personalidad, por supuesto, pero eso hizo entender en el hogar que algo tenía que cambiar. Wow, qué fuerte, Samantha. Pero realmente ahorita tenemos que ir a un corte, pero en lo que volvamos me sigues contando de esta historia que realmente nos está inspirando y a mí particularmente, porque bueno, yo tengo un caso similar, realmente me siento súper conectada ahorita contigo y no me gustaría perder el hilo de lo que estamos hablando, así que ya volvemos. Y ahora sí, estamos de vuelta con Samantha Martínez, una invitada de lujo que tenemos el día de hoy. La verdad es que estamos hablando de un tema bastante interesante y nada, vamos a continuar con esta maravillosa entrevista. Samantha, cuéntame, de verdad, ¿tenías 6 años cuando le dijiste eso a ese familiar? Sí, yo lo recuerdo, de hecho. Y le dije, en mi hogar, yo era como una princesa, o sea, hoy en día también lo soy, o sea, es como demasiado consentida, como la más pequeñita, ¿sabes? A la que todo el mundo cuidaba y tal. Entonces, la primera vez que él me pegó, ojo, él le pegaba a mis otros hermanos, pero a mí nunca me había pegado. La primera vez que me pegó me dejó una marca en la pierna, ¿no? Porque era de correa. Y entonces, yo esperé la noche y le dije a mi mamá que no me acostara todavía porque yo tenía que hablar con mi papá. Y ella me dijo, ella estaba muy asustada, porque obviamente ella vivía en un ambiente súper tóxico. Sí, o sea, tóxico y yo hoy en día siento que era como de mucho miedo también, ¿sabes? Porque obviamente a lo mejor no contra ella, pero sí contra su entorno, y ella trataba, de verdad que mi mamá siempre trató, y hoy en día también lo hace, de que todo fuera perfecto, de que no me afectara nada, de que yo fuera lo más feliz posible, o sea, de apoyarme en todo, de estar conmigo, ¿no? Entonces, en aquel momento, ella, cuando él llega a la casa, yo me siento con él y le digo, mira, yo tengo algo que decirte a los 6 años, tengo algo que decirte, yo entiendo con palabras, yo no entiendo con golpes. Si tú a mis hermanos los tratas a golpes y ellos entienden así, chévere por ellos, pero conmigo no. La siguiente vez que tú me pegues, yo voy a mostrar en el colegio lo que tú me estás haciendo. Y la gente va a saber quién eres tú. Ese es el cuento. Wow. Más nunca se le ocurrió a ese personaje ponerme ni un dedo encima. Me maltrató de otra forma. Psicológicamente. Pero de esa forma sí, pero de esa forma no. Y después a los 9 años tenía como mucha más conciencia también de mi entorno. Y le dije a mi mamá que por qué no se divorciaba. Claro. Que por qué tenía que ser infeliz. Que si ella era bella, era buena, tenía su negocio propio, o sea, no nos hacía falta, que porque ella no se separaba. O sea, ¿Qué te dijo tu mamá? Se separó. Se separó. O sea, y ella siente que fue un determinante el hecho de que yo estuviera con ella y que la apoyara en esa decisión. Y para las dos fue una evolución personal y nos unió muchísimo que eso ocurriera. Y eso tienes que tener esa persona al lado que te ayude y que te permita saber que no estás solo o que no estás sola y que no pasa nada.
No pasa nada si decides alejar a esa persona de tu entorno por lo que la gente diga. Yo siempre le dije a Tony cuando empezamos la relación, yo le decía a Tony, mira, yo no tengo ninguna aspiración en este momento. Porque si la persona que a mí más tuvo que quererme, cuidarme, protegerme, amarme en todos los sentidos, es quien más daño me ha hecho, entonces no puedo aspirar nada de más nadie. Y él me enseñó cómo sí se debe hacer, ¿no? Y obviamente esa es la evolución de saber lo que tú quieres y lo que tú no quieres hacer con tu vida. O sea, yo tuve algo muy muy malo y le doy gracias a Dios todos los días por eso, porque si yo no hubiera tenido a esa persona, yo no hubiera sabido lo que es bueno, ¿sí? Totalmente. Entonces, Sí. al final, tengo que ser inmensamente agradecida porque hoy en día yo sé identificar lo que quiero y lo que no, sé cuál es mi límite, sé poner límites a otras personas incluso con muchísimo más poder que yo, y he estado en situaciones donde tengo que enfrentarme a personas de muchísimo poder y lo hago sin que, o sea, obviamente sin faltar el respeto, pero sin que me importe nada. Y lo hago porque ya yo pude enfrentarme, o sea, porque ha habido una evolución en mi persona como mujer. Yo sé quién soy, sé que no te necesito, que es lo más importante, porque en aquel momento yo siento que en mi hogar se necesitaba de esa persona. Claro. Y ojo, cuando salimos de ese personaje, la pasamos muy mal, muy mal. O sea, llegó un momento donde Yara, mi mamá, vendía las cosas de la casa. Qué fuerte. O sea, vendía los televisores, vendía el juego de comedor, otro mes vendía, o sea, Claro. ok. Pero eso nos ayudó muchísimo a entender que con poco éramos muchísimo más felices. Por Claro. ejemplo, cuando estábamos con él, había todo en abundancia, ¿ok? Pero no había paz. Claro. Y la paz es algo que no se negocia. Es lo más importante que puedes tener. Si tú no tienes paz, estás mal. En donde estés. Yo lo veo todos los días en el estudio, por ejemplo. En el estudio chama llegan mujeres bellísimas, hermosas, espectaculares. Mujeres con toda la plata que te puedas imaginar. Con esposos espectaculares, con hijos bellísimos. Y son inmensamente infelices. Y yo lo veo en el camerino y hasta lloran conmigo. Wow. Porque llega un momento que conectas, ¿no?, con el cliente. Y yo tengo esa particularidad. Entonces, soy inmensamente infelices porque están casadas a lo mejor con un hombre del que no se enamoraron, o porque sí tienen todo pero no son libres, o porque no son felices en general. Samantha, y disculpa que te interrumpa, ¿qué consejo o cuál es el mensaje que le darías a esas personas o a esas mujeres que realmente no se pueden divorciar por, no sé, por X razón? ¿Qué les dirías? Yo lo que pienso que yo le podría recomendar a una persona que está en una situación de la que no puede salir en este momento es que las mujeres somos muy inteligentes y podemos lograr planificar el futuro. Entonces, organízate y planifica esa salida, porque se puede planificar. No tiene que ser inmediato, no tiene que ser doloroso, no tiene que ser, no hay por qué maltratar a nadie, ni por qué romper las cosas que están hechas, pero siempre hay una salida. Y somos súper inteligentes, y a veces lo tenemos enfrente y no nos damos cuenta. Necesitamos como alguien más que esté alrededor y que nos diga, mira, ven acá, o sea, la salida es esta. A lo mejor no va a ser tan cómodo, o a lo mejor no va a ser tan fácil, pero siempre hay una salida. Y la salida siempre te da la felicidad. Siempre. Yo recuerdo la primera vez que yo tuve una Navidad con mi mamá sola. Y fue la más feliz. Fue la mejor. O sea, la paz que nosotras sentimos en ese momento, no te lo puedo explicar. O sea, es lo mejor que pudimos haber hecho. Y hoy en día mi mamá tiene un hombre que la adora,
que está con ella, que la quiere, que para él ella es lo máximo, y ella no pudo haber llegado a eso si no hubiera conocido lo malo también. Claro. Entonces tienes que convertirte en una mujer de valor, tanto en tu hogar como en tu entorno laboral, para que los demás te valoren. Si no, es imposible. Y mientras esa situación hubiera existido en mi hogar, probablemente yo no sería la mujer que soy ahorita. A lo mejor me hubiera dejado someter, o me hubiera casado por salir de mi casa, por ejemplo. A lo mejor me hubiera casado con un hombre maltratador también, porque era lo que yo conocía. Claro. O sea, muchas cosas. Lo que te puedo decir es que siempre hay un camino, siempre hay una salida, y lo tenemos enfrente. Y a veces no lo vemos, pero hay que abrir los ojos, ¿verdad? Mira, y si tú tuvieras a tu mamá acá sentada con nosotras, ¿qué le dijeras? Ella lo sabe, yo se lo digo todo el tiempo le digo que yo estoy inmensamente agradecida porque ella hizo un esfuerzo súper importante por mí. Ella, hay cosas incluso que yo sé que yo sé. Ok. Y que con los años, porque nosotros hablamos muchísimo, eso es súper importante, ella lo sabe todo lo conoce. Siempre le doy las gracias porque si ella no hubiera estado allí, probablemente yo no sería quien soy. Siento que el regalo más valioso que ella me pudo haber dado, además de obviamente de la vida, es darme la fortaleza de yo poder saber que tengo a alguien a mi lado que siempre me va a apoyar en lo que sea. Lo que yo decida hacer, ella va a estar allí. Si yo decido hoy que no quiero ser más Samantha, que yo quiero ser otra persona y que no quiero tener más la vida que tengo y que quiero tener otra, ella va a estar allí y me va a decir que sí, que está bien. A lo mejor me va a decir piénsatelo, pero va a estar allí igual. Entonces saber que tienes a esa persona es lo más valioso que te puede ocurrir. O sea, hay miles de personas que jamás tienen a alguien así en su vida. Totalmente. Y saber que tú cuentas desde cero, desde que naciste, con una persona que va a estar contigo para apoyarte siempre en todo, ya con eso no hay dinero que valga, no hay viaje que valga, no hay nada que valga más que eso. Y obviamente sí tendré que darles las gracias infinitas. No hay nada que yo pueda hacer en el mundo que pueda retribuirle al 1% todo lo que ha hecho por mí. Qué bella. Qué bella. Sí, o sea, tu mamá debe estar muy orgullosa de ti. Sí está. Porque eres una mujer, bueno, además de inspiradora, eres maravillosa, eres un ser humano especial. Gracias, La verdad es que gracias. Sí, me siento honrada de que estés acá en mi programa. Samantha, además de todo lo que nos has contado, que realmente ha sido muy conmovedor, ¿qué herramientas, por ejemplo, tal vez para una adolescente o alguna niña que esté viviendo esa situación que tú atravesaste, qué le recomiendas? Mira, hay algo que a mí me funcionó muchísimo y yo se lo digo a todas las personas que conozco y que siento que están en la misma situación que yo o que estuvieron en la misma situación que yo. Y es pensarte si de aquí a 5 años eso importa. Ok. Si tú y yo tenemos una discusión hoy y de aquí a 5 años eso va a importar, entonces hay que prestar atención. Si mi entorno no cambiaba, desde ese momento en 5 años iba a importar. Y hoy en día seguiría importando. Entonces, mi consejo es, si tú consideras que tu entorno se va a ver afectado por esa decisión que tú vas a tomar de aquí a 5 años, toma la acción. Y sin miedo, no pasa nada. No pasa nada, o sea, estamos hechos para equivocarnos. Entonces, al final, mi consejo sería ese: actúa y piénsatelo. Y que siempre hay un camino, siempre hay una salida. Maravilloso, Samantha. Samantha, cuéntame, ¿cuál es el mantra que tú todos los días recitas? Te lo voy a decir en esta radio porque esta radio te lo permite. Pero a lo mejor otra radio Qué bueno, no. qué bueno. Pero todos los Alegra. días, hasta hace 4 años, en mi mente decía:
soy arrecha. Soy arrecha, soy arrecha. Ok. Pero de hace 4 años para acá digo, no soy arrecha, soy arrechísima. Porque me ha tocado vivir tantas cosas que ya antes yo decía que yo soy arrecha, que yo soy arrecha, o sea, yo soy arrecha, yo puedo. Hoy en día digo, no soy arrecha, soy arrechísima. Porque me ha tocado vivir tantas cosas que cuando me conoces a simple vista no te puedes ni siquiera dar cuenta de todo lo que de todo lo que viví, Sí. y de lo que sé que soy capaz de superar. Entonces eso es lo que yo digo todos los días. Pero si estuviéramos en televisión así abierta diría, yo puedo, yo siempre puedo, siempre se puede. Bueno, maravilloso consejo. Pero realmente ahorita tenemos que ir a un Ajá. corte, pero en lo que volvamos me sigues contando de esta historia que realmente nos está inspirando Sí, y sí, sí. a mí particularmente, porque bueno, yo tengo un caso similar, realmente me siento súper conectada ahorita Sí. contigo y no me gustaría perder el hilo de lo que estamos hablando, así que Sí. ya volvemos. Está bueno. Y estamos de vuelta en este especial con Yara, con Samantha Martínez, que estamos conversando unos temas bastante impactantes y conmovedores. Samantha, hace rato me comentabas que tuviste una pareja tóxica. ¿Me puedes contar un poco más de eso? No, realmente hoy en día puedo identificar que las parejas que tuve no eran tóxicas. La tóxica era yo. Porque como estaba tan pendiente de que no me faltaran el respeto, de que no me lastimaran, de que no me pasaran por encima, entonces yo me volví una persona muy dura. Me volví demasiado exigente, me volví muy tóxica. Entonces o era blanco o era negro, conmigo era todo o era nada, y eso tampoco es sano. Entonces las personas que tuvieron relaciones conmigo terminaron, siento yo, un poco traumadas porque yo era muy muy exigente. De hecho, cuando yo conozco a Tony, lo primero que le dije fue, mira, a mí me parece que tú eres un hombre espectacular, me parece que eres un hombre súper, súper bueno, y yo creo que nosotros deberíamos seguir siendo amigos. Porque la verdad es que yo soy muy fuerte y tengo un carácter muy difícil, y yo creo que tú no te mereces estar conmigo. ¿Qué? O sea, yo le dije, tú no te mereces que yo, ¿sabes? Como que yo lo fuera a maltratar, ¿me explico? O sea, como que yo sentía que él era tan bueno que no se merecía tener una persona que le fuera a amargar la vida como yo lo hacía normalmente con las personas que estaban a mi alrededor o con mis parejas. Entonces eran muchas montañas rusas, era como que éramos muy, 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 muy felices y de repente yo hacía que todo fuera, o sea, me saboteaba muchísimo la relación. Hasta que conozco a Tony Y te robó el corazón. y entendí que tenía que ser muchísimo más flexible, todo se conversaba, o sea, también él me ayudó muchísimo en mi evolución en ese sentido, pues en la pareja. Y es importante hablarlo porque tanto lo que te voy a decir ahorita como lo que hemos hablado anteriormente, es importante hablarlo porque mientras tú más lo hables y mientras tú más compartas esa experiencia, esa superación personal que tuviste o ese episodio que superaste, mientras tú más lo hables, no sabes quién está a tu alrededor que probablemente está pasando por lo mismo y no lo dice, o tiene a alguien que necesita escucharlo. Y mientras tú más lo hables, primero más lo trabajas. Como que mientras tú más lo hablas, más te liberas de eso. Y también ayudas a otras personas, y otras personas se dan cuenta que si tú pudiste, ellos también pueden. Entonces, creo que eso es lo más importante. Saber identificar cuándo eres tóxica o cuándo otros son tóxicos contigo. Claro, y por ejemplo cuando me comentabas que eras muy exigente, Sí. ¿en qué sentido? O sea, ¿qué les exigías a los hombres o era contigo? No, era exigente era con la pareja, por ejemplo. Si teníamos que vernos en algún lugar, tenía que ser en el lugar que yo dijera, a la hora que yo dijera, como yo dijera. No podía parecerse él como otra persona, por ejemplo. Es decir,
era como demasiado fuerte, demasiado exigente. No podía, teníamos 20 años, 22 años. A los 22 años tienes que experimentar y vivir, tener todas las novias y todos los amigos y todo lo que tú quieras. Y yo en ese momento no lo veía así. Entonces de repente si tenía una pareja y esa pareja quería salir, no podía salir solo, tenía que salir conmigo. Hoy en día no es así. Hoy en día incluso que yo estoy casada, yo salgo sola y no pasa nada. Pero eso lo trabajas desde la relación. Y en ese momento yo no tenía ni la confianza en mí misma, ni tampoco tenía la experiencia del hogar de que eso fuera así. Entonces, claro, lo que yo conocía era un hogar donde tenías que llegar a una hora, donde siempre desconfiaban de lo que tú estabas diciendo. Es decir, yo estuve traumada por muchos años porque si me llamabas por teléfono y me decías ¿dónde estás? Yo me sentía mal, yo sentía que me estabas atacando. Entonces, si tú eras mi pareja, no me podías llamar a decirme dónde estás, qué estás haciendo. Claro. No, o sea, tú tienes que buscar la forma de que yo te diga eso, pero de otra manera, pero no que yo me sienta atacada. Entonces, yo venía como muy maltratada en ese sentido, venía muy traumada, y eso al final, como no lo había trabajado, lo terminé pagando con las personas que estuvieron antes de Tony. Bueno, y también Tony, veo que ha sido un maestro para ti, Muchísimo. un maestro del amor, porque están los maestros Sí, del sí. dolor y los del amor, Sí. ¿no? Los del amor, yo digo que realmente el amor todo lo puede y todo lo cura también. Sí, total. Realmente, bueno, mira, es que me da hasta escalofríos. Sí. Desde el amor y no desde la exigencia. O sea, él ha sabido respetar mis tiempos. De hecho, en estos días nosotros tenemos 12 años juntos, y en estos días, no hace nada, como no sé, 3 semanas, me levantó la voz y yo que me volteé así como que, o sea, disculpe señor, usted nunca, ¿sabes? Como que tú nunca me has hablado así. Entonces me dijo, bueno, no sé, o sea, no, es que él es italiano, entonces los italianos Tienen carácter fuerte. o sea, hablan fuerte. Ok. No te estoy diciendo nada, te estoy solamente como que tal cosa. Entonces yo, no, pero no me puedes hablar así porque sabes que yo me siento mal. O sea, como que él ha tenido la paciencia de entender mi proceso también. Yo he sido muy consciente también de ese proceso y me he dejado orientar, por supuesto, pero siempre desde el amor. O sea, nunca me ha impuesto nada. O sea, siempre ha sido muy tolerante, siempre ha sido, de hecho, no sé, yo creo que es más amigo, o sea, como más el que entiende por lo que estoy pasando, que el que me exige que se me pase o que se me quite. Claro. O sea, él ya sabe, él ya entiende cuáles son mis procesos, y yo los de él, por supuesto, porque todos tenemos fantasmas, todos tenemos sombras, todos tenemos eso, y obviamente él también las tiene. Entonces yo también he sabido ser muy tolerante con las suyas, muy comprensiva, y eso es lo que hace la relación. El que te va a querer. Hoy yo te conozco y me enamoro de ti y veo que eres bellísima, que eres espectacular, que todo chévere, pero realmente no me tengo que enamorar de eso, me tengo que enamorar de tus sombras, de lo que tú no me quieres mostrar todavía. Eso es lo que me tiene que gustarme, porque es que si al final eso no funciona así, nunca nos vamos a entender. Y yo creo que él fue muy compasivo con mis vivencias y yo con las de él, que ha tenido también muy muy fuertes, y entendimos que los dos podíamos curarnos, ¿no? Y así hemos avanzado. Qué bonito Sí. contar con una pareja como Tony, porque realmente ahorita también en las redes sociales está muy de moda el tema de sánate tú y después resuelve o consíguete un novio, un esposo, qué sé yo. Pero realmente también, o sea, hay otro punto que ese es el que estás tocando, que me parece que es valioso. O sea, Sí. irse andando, pero también con una persona que sea tu compañera de vida y que también, o sea, se complementen en ese proceso, que al final es maravilloso porque es crecimiento. Sí, mutuo al Sí. final. Mira, yo tenía como una premisa cuando empecé a salir con él, y yo decía, bueno, yo tenía 24 años y yo decía, yo puedo perder el tiempo, escucha, yo puedo perder el tiempo aquí 5 años. Es decir, yo a los 29 puedo terminar con este hombre, no ha pasado nada, yo sigo siendo joven. Así lo pensaba, ¿sabes? Como que si no funciona, eso, yo voy a dar un tiempo para que funcione. Si no funciona, este es mi límite. Llegó a los 29 y yo dije, ya va, no, bueno, me puedo dar 5 años más porque, ¿sabes? Esto está funcionando. O sea, también entender que nada es definitivo.
¿no? Entonces Sí. como que siempre tienes la opción de no estar allí, no estás obligada en ninguna parte, hoy podemos estar bien y nos podemos amar y nos podemos querer y podemos ser uno para el otro y a lo mejor mañana no, y eso no está mal, solamente que bueno, es una persona que tenía que estar contigo en ese momento y ya su ciclo se cumplió, tanto con él como conmigo, es decir, ha habido momentos donde yo he sentido que él es infeliz de alguna forma y yo he estado dispuesta a que si su felicidad no es conmigo, pues no es y ya, listo, no pasó nada, o sea, podemos seguir siendo socios, podemos seguir trabajando juntos, yo voy a poder seguir siendo su apoyo siempre, pero si su felicidad no es conmigo, no es conmigo, o sea, nadie está obligado. Creo que también ese tema de que él entiende que no es obligado, hace que los dos entendamos que estamos ahí por decisión, Total, y que cada día se eligen. todos los días. Qué belleza. Lo bueno y lo malo también. Sí. Y yo cuando hago algo malo y él me lo reclama, yo le digo, tú me escogiste. O sea, no te quejes porque yo hace 12 años te dije, no te metas conmigo, que yo soy difícil, que yo soy así, y te conté todo esto, y tú dijiste, tú te vas a casar conmigo en esa conversación. Entonces, usted decidió esto, así que usted ahora se queda aquí y lo solucionamos y vemos qué vamos a hacer. O sea, cuando tenemos problemas, esa es la situación. De hecho, se rompe el hielo cuando yo le digo, tú lo escogiste, ¿sabes? Ya no me puedes decir que no quieres, porque tú me dijiste a mí, yo te lo advertí, Tony. Entonces él como que se ríe y allí hablamos del tema o lo solucionamos o simplemente lo dejamos así porque a veces hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, en las que no vamos a entendernos y eso está bien también. O sea, él puede tener su punto de vista y yo el mío y que sea totalmente diferente y eso no quiere decir que está mal, sino que este es mi punto de vista y yo lo respeto y respétamelo y yo te respeto el tuyo y ya. Y seguimos y vamos a lo siguiente. O sea, hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo y eso está bien también y es lo normal en cualquier relación de pareja, de familia, de amistad, de la que sea, eso es lo normal, respetarse. Totalmente. Y por ejemplo, si tú le tuvieras que dar un consejo tal vez a parejas, ¿qué crees que es lo que hace que una relación sea sólida? O sea, como las bases, aparte de la comunicación y yo creo y el que más que respeto. la comunicación, yo creo, ya hoy en día, creo que es ponerse en los zapatos del otro. Ni siquiera en una relación de pareja, en cualquier relación. Puede ser que yo llegue aquí hoy y tenga mala cara. Y tú dices, Samantha, qué odiosa es, por favor, o sea, imagínate. Y a lo mejor me chocaron allá abajo, ¿sabes? O a lo mejor tuve un problema con Tony anoche, chama, y no lo puedo solucionar, o tengo un problema económico. Es decir, ponerse en los zapatos de la otra persona y nunca pensar que es personal. Porque el 99% de las veces no es personal. Es algo que le está ocurriendo a esa persona, es su proceso, ¿ok? Y no tiene nada que ver contigo. La relación incluso es así. Yo a veces me puedo parar de mala gana, me puedo parar amargadísima, no sé qué, y tiro las cosas y tal. Y Tony entiende que no es con él. O sea, entiende que es algo mío. A lo mejor, no sé, estoy brava por otra cosa, pero no necesariamente es personal. Entonces, dentro de la relación, si yo tuviera que aconsejar hoy en día a alguien, sería ponte en los zapatos del otro y pregúntate por qué esa persona hizo eso. Y pregúntase desde la verdad. O sea, Yara, hoy me trataste mal, cuéntame, ¿por qué? Claro. Hay tanta confianza conmigo que tú te sientes en la capacidad de tratarme mal porque sabes que eso no me va a afectar, por ejemplo. Sí. Porque ya nos queremos mucho, porque somos muy amigas, porque somos muy cercanas, o porque tenemos una relación de pareja, entonces yo estoy brava con el mundo y la pago contigo. Y eso hace cuando tienes una relación muy cercana con alguien, tú sueles pagar lo que tienes en el entorno, o lo que te pasó en el día, con esa persona que no se lo merece. Pero si esa persona te dice, gorda, cuéntame, ¿qué te pasó y que la estás pagando conmigo? Eso inmediatamente es como que, epa, es verdad, tienes toda la razón. Conchale, me pasó esto, y lo cuentas y llegan o a lo mejor te dice, pero de verdad, eso no es nada, mira, si tal cosa. O sea, lo conversa, pero ponerse en los zapatos del otro creo que es lo más importante. O sea, es lo que yo haría y hago siempre dentro de la relación.
Claro, no, y también, bueno, eso que me estás comentando, también la parte de la comunicación asertiva, porque hay veces que tú quieres hablar, pero tal vez la otra persona ya está como a la defensiva, ¿no? Entonces es como Sí. también saber llegarle, bueno, yo creo que es todo un trabajo psicológico que hay que hacer, porque Sí. bueno, no todo el mundo es Estar igual. muy consciente como del momento adecuado también. A veces no Sí. es el momento. A veces simplemente tienes que dejar las cosas pasar. Y cuando te pones a ver y dices, de aquí a 5 años va a importar si él me buscó temprano o no. No, bueno, entonces, ¿para qué lo voy a discutir? Claro. En algún momento que estemos comiendo los dos chévere, yo le digo, mi gordo, mira, chamo, no me gusta que tú me busques tarde, porque imagínate, o sea, yo pierdo horas de sueño en arreglarme antes de que tú llegues, pero yo pierdo una hora ahí que no estoy haciendo nada. Ujú. Y ya, o sea, sin que pase nada, sin que sea algo trascendental, no tiene por qué haber un problema larguísimo, ni una... Bueno, aparte que mi personalidad tampoco es así. Yo tengo un problema contigo ahorita, hoy, y mañana te quiero igual. O sea, si yo lo hablé, lo conversé y lo superamos, ya eso pasó. No me quedo pegado. Pero bueno, pienso, Yara, que el mejor consejo para ti y para todas las personas que te escuchan y para mi entorno es que se pongan que se pongan en los zapatos de la otra persona siempre, porque nunca sabes lo que la otra persona está viviendo o por lo que está pasando, y el 99% de las veces no es personal. Claro. No, y también el nivel de madurez que tienes que tener para entender todo eso, porque me has comentado varias cosas, por ejemplo, de lo que todos los días te eliges con Tony, Sí. eso es algo maravilloso, pero también que tienes la madurez de decir, bueno, si es hasta aquí, es hasta acá, Ujú. y sigue siendo, o sea, sigue habiendo un respeto, ¿no? Sí. Que muchísimas personas, de hecho, también hablo por experiencia propia, como que no, o sea, y yo soy también una mujer, diría yo que relajada, o sea, ya si me hiciste algo, como que lo supero, pero, ¿sabes? A veces hay gente que no tiene como que ese nivel de madurez, diría yo, para... Sí, O es su proceso, pero no sé. fíjate, yo he aprendido con los años Ajá. que el límite lo pones tú. Tú pones el límite. La otra persona va a llegar hasta donde tú se lo permitas, desde la primera vez que te lo haga. ¿Ok? Si tú la primera vez conscientemente se lo permites, le estás dando la entrada para que esa persona te lo haga el doble y el triple. Claro. Eso no quiere decir que en algún momento tú no puedas poner un límite, ¿no? Pero va a ser mucho más difícil. Entonces, si el límite siempre lo pones tú en todas las relaciones. Yo, por ejemplo, soy muy confiada. Es decir, yo te conozco hasta ahorita, te abro mi corazón, eres todo para mí, o sea, soy súper. El día que tú me hagas algo que yo considere que no es correcto, ese día yo voy a ir cerrando puertas. Hasta que llegue un momento que vas a tener todas las puertas cerradas y ya no nos relacionamos más, ¿no? Esa es mi personalidad, ¿ok? No estoy diciendo que esté bien, solamente que al principio soy muy abierta, ¿no? Tony es al revés, él es muy cerrado y él te va abriendo puertas, ¿no? Somos totalmente diferentes y nos toca lidiar con la misma gente, ¿ok? Ujú. Entonces, entender que el límite lo pones tú, o sea, desde el principio, desde el primer día. Yo, por ejemplo, soy muy grosera, groserísima. Soy súper malcriada, soy súper consentida porque yo o sea, toda la vida he sido una princesa, ¿me entiendes? Entonces, con Tony y con mi entorno, yo trato de ser extremadamente educada. Aunque a veces en la cara se me nota que no es lo que yo quiero decir, pero lo estoy diciendo. He tratado por 12 años de no decirle groserías, de no insultarlo, de no menospreciarlo, de no lastimar su autoestima. Es decir, me cuido muchísimo de eso, porque yo sé, Yara, que el día que eso pase, la relación se tiene que acabar. Por más que yo lo ame, se tiene que acabar porque va a conocer a una persona que no conoce. ¿Me entiendes? Y entonces, ya ahí no va a haber, no me voy a poder detener. Y ya allí entonces te voy a insultar, te voy a tratar mal, voy a ser terrible y me vas a terminar odiando. Entonces, durante 12 años, yo he sabido contener un monstruo que está allí, que vive conmigo, y que tengo que trabajarlo todos los días para tener la paciencia de que ese monstruo no salga. ¿Me entiendes? Y eso solamente lo hace la conciencia, la madurez y el amor que tengas por esa persona. Porque si no es así, olvídate. O sea, hay gente con la que obviamente no te provoca.
yo se lo digo todo el tiempo. Todo el tiempo yo le digo, mi cielo, me voy a ir porque tú no me quieres conocer. O gordito, mejor eso lo hablamos después. O tal cosa. O sea, trato de que no haya ese momento. Claro. Por 12 años es muy complicado. Pero eso habla muchísimo de las ganas que tienes también de estar en esa relación y de continuar con eso. Entonces, pienso que aconsejarte, conocerte, saber cuál es tu límite y que no le vas a permitir a la otra persona. Claro. Y ya. Y no permitírselo. O sea, no es que me va a dejar. Si te deja, te dejo. Pero no te lo va a permitir. O sea, yo soy así y si no te gusta, este es mi límite. O sea, estas son mis reglas. Y la otra persona tendrá las suyas y allí, pues, llegan a un acuerdo. Pero el límite desde el principio. Porque si no, después ya es muy difícil. Después que te acostumbras a una persona, a algo, por ejemplo. Una amiga me decía estos días, no, es que mi novio siempre tuvo la clave de mi teléfono y ahora yo se la quité. Yo le dije, pues el error, y él se molestó. ¿Cómo se va a molestar? Ese es mi teléfono, esa es mi privacidad. Yo le dije, no, él tiene la razón. Samantha, ¿cómo es posible que tú me digas eso? Le dije, él tiene la razón, ¿sabes por qué? Porque tú lo acostumbraste desde el principio. Las leyes de la relación fueron que él tenía las claves de tu teléfono. Claro. Entonces, como tú lo acostumbraste y ahora se lo estás quitando, el error es tuyo. Él tiene que sentirse así porque ahora él siente que hay algo ahí que él no puede ver. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, el error lo estás creando tú, la desconfianza lo estás creando tú, no esa persona. Y bueno, a eso es un poco de lo que te hablo. De poner el límite desde el principio para que entonces en el futuro tú digas, yo te lo dije. Y no es como que lo estoy imponiendo ahora. Totalmente. O no te va a permitir tal cosa. Claro. Poner límites. No, marcar límites realmente es algo muy difícil. Sí. Y más porque tienes que trabajarlo tú como persona de que no puedes complacer a todo el mundo, realmente. Y que la gente no te vea como que eres una mala persona. También. Por esa es ejemplo, otra. en el estudio hay gente que me ha dicho que Tony es lo máximo, que Tony es súper chévere, que lo adora y no sé qué, pero que yo soy el diablo en persona. En serio. Wow. Y está bien. Y yo me siento También. orgullosa de eso. ¿Por qué? Porque yo, si mis límites no te gustan, entonces en ese momento tú entras en conflicto conmigo. Claro. Porque mis límites no te gustan. Quiere decir que hay algo que tú estás haciendo que te ha hecho pensar que yo no me voy a permitirte hacer algo contra mí, por ejemplo. Entonces no me interesas. Claro. No me interesa que estés en mi entorno. Porque quiere decir que tú me estás faltando al respeto. Me lo vas a faltar en algún momento. Estás buscando algo que no es correcto. Entonces, hay mucha gente que va al estudio que dice que Tony es como que el angelito bueno y yo soy el angelito malo. No, vale. Realmente Bueno, tienen es que mi trabajo, conocerte. es mi trabajo. Sí, además de que es tu trabajo, realmente tienen que conocerte y ver esta entrevista que lamentablemente también ya ha llegado al final. La verdad es que me siento muy honrada, Samantha, de haberte tenido acá. Y Gracias. bueno, espero tenerte en cabina próximamente Cuando porque... tú quieras podemos hacer un trabajo en colaboración, podemos trabajar Sí. juntas, podemos hacer 100 programas, lo que tú quieras. Ay, claro que sí.